buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva edición de Telediario. La recién decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en ratificar algunos puntos de la SB 1070 en el estado de Arizona ha creado cierto clima de desconfianza también en los habitantes de otros estados. Es por eso que hoy estamos, como todos los jueves, haciendo contacto con nuestro abogado de inmigración, Jorge Rivera. Él se encuentra en estos momentos en el aeropuerto y hacemos contacto con él vía Skype. Hola Jorge, bienvenido a Telediario, ¿cómo estás? Muy bien, aquí encantado de estar con ustedes, siempre Igual, trayéndoles las últimas noticias de inmigración. gusto en saludarte y sobre todo porque tenemos muchas dudas, no sabemos si esto que está pasando es bueno o malo, por eso quiero que comencemos el segmento, por favor, explicándole a nuestros televidentes en un lenguaje que todos podamos entender qué exactamente fue la decisión que tomó la Corte Suprema. Bueno, los jueces de la Corte Suprema decidieron que está bien que los policías le pidan el estatus migratorio a los inmigrantes, si es que los detienen por otra razón. Ahora, por otro lado, ya prohibieron que los policías a nivel estatal arresten a alguien por tener papel. Y también prohibieron leyes estatales que criminalizan el no tener papeles de inmigración o pedir trabajar ilegalmente. Ahora, Jorge, esta ley que ya en cierta medida estaba siendo tomada en estados específicamente como Arizona, esto quiere decir que ahora ya forma parte de la ley, ahora definitivamente la policía tiene atribuciones de los agentes de inmigración para detener a las personas, pedir documentos sin que la persona haya cometido ninguna infracción o antes que esto la persona tiene que haber cometido por lo menos una infracción de tránsito. Sí, los policías tienen que eh, tener una razón aparte del problema de inmigración para parar a la persona, para arrestar a la persona. O sea, no la pueden parar solo porque luce hispano. Pero una vez la paran, si es que piensan que está indocumentado, entonces le pueden pedir los papeles. Ahora, Jorge, esto es en la ley, pero en la práctica pues existe un miedo generalizado porque las personas ya no quieren ni siquiera salir de sus casas, ya no están enviando a los niños al colegio y esto está tomando pues dimensiones cada vez más grandes. Pues claro que sí, y la decisión es bien problemática, la que va a sufrir nuestra gente, pero lo que tienen que saber es que se pueden defender, porque la misma Corte Suprema dio pie para que las personas presenten demandas por la violación de sus derechos civiles y ocupar el perfil racial de la persona, porque no le van a pedir los papeles a un rubio ojos azules o a John Smith, se le van a pedir a Juan Pérez, Luis Gutiérrez, Jorge Rivera, O sea por que si tener en algún nombre. momento una persona es detenida y considera que fue detenida injustamente o arbitrariamente, tiene el derecho de entonces contrademandar por haber sido detenida sin haber cometido ninguna infracción. Claro, y los mismos jueces de la Corte dijeron que se esperan esas demandas. Y lo que va a pasar es que nuevamente vamos a estar en un futuro delante de la Corte Suprema discutiendo específicamente lo del perfil racial que no se tocó en Sí. argumento delante de la Corte. De todas maneras, esto no termina aquí, esto continúa y precisamente para eso existen las leyes, para poder apelar entonces a instancias diferentes para así hacer que todo sea más justo, sobre todo para nuestros hispanos. Ahora, Jorge, ¿cómo va a afectar en otros estados como Alabama, Georgia, inclusive Utah, Sur Carolina y la Florida esta ley? Bueno, en esos estados que ya tienen leyes de inmigración, ellos van a tener que seguir las instrucciones de la Corte Suprema. Pero también, ya que los policías pueden pedir la estadía legal, podemos ver leyes de inmigración en la Florida, Nueva York, Texas, California, los estados más grandes. Y ese es el peligro. Así que tenemos que estar alertas de cómo se va a desarrollar esto. ¿Qué es lo que se espera después de la toma de esta decisión? ¿Qué viene ahora? Bueno, lo que se espera es una avalancha de demandas por discriminación, violación de los derechos civiles, el uso del perfil racial. Así que la Corte Suprema, en vez de tomar una decisión y decir ya punto y final, vamos a decidir todo de una sola vez, Sí. básicamente han creado la necesidad de más litigio, más demandas, más casos y que ellos en el futuro tengan que tomar una nueva decisión. Y ese es el problema con la decisión.
Bueno, indiscutiblemente cada uno de estos casos y cada una de estas decisiones ha hecho que se empuje un poquito más o se acorrale un poquito más a nuestros dirigentes para que en definitiva tomen una decisión sobre un cambio migratorio. Pues claro que sí, y el problema es que, bueno, el presidente Obama celebró la decisión, diciendo que fue una victoria para él, pero también los republicanos dijeron que era una victoria para ellos. Entonces, bueno, nadie fue un ganador, ambos fueron perdedores, pero los que más perdieron fue nuestra gente, que los policías ahora tienen derecho a pedirle los papeles. Ahora, Jorge, ¿cuál es tu consejo en estos casos? ¿Qué debemos nosotros hacer cuando somos detenidos o cuando nos vemos irremediablemente metidos en algún problema con las autoridades? Mira, el mejor consejo es que las personas anden, si tienen el caso pendiente con inmigración, algún recibo, aceptación, aprobación, porque los policías no son abogados, o sea, ellos no entienden si es que la persona está legal o no. Y obviamente es importantísimo tener una representación legal, porque así le pueden decir al policía, mira, llame a mi abogado, él le va a explicar la estadía legal. Ahora, Jorge, Entonces sí, ¿nosotros qué debemos hacer? ¿Guardar silencio? ¿Debemos conversar con ellos? ¿Debemos acceder a ser detenidos? ¿Cuál es el comportamiento que nosotros en el acto debemos, o cuál es la actitud que debemos asumir? La recomendación es que le puedan decir al policía, mire, si la persona está indocumentada, hable con mi abogado. Mi abogado es el que tiene que autorizar que yo firme cualquier documento y el que le va a dar toda la información. Y el policía probablemente no se va a tomar el tiempo para llamar al abogado, porque es más trabajo para él. Esa por lo menos es una barrera que, bueno, va a proteger a la persona hasta cierto punto. Claro, le va a hacer por lo menos ganar un poco de tiempo hasta que la persona se comunique con su abogado y pueda entonces seguir los consejos de él. Jorge, tu número de teléfono, por favor, importantísimo, para que las personas lo guarden en su celular y puedan entonces consultar gratuitamente contigo en caso de cualquier eventualidad o en caso de que tengan alguna duda al respecto. Sí, el teléfono es el 888-578-2276, lo repito, 888-578-2276. Es sumamente importante que usted mantenga a la mano el teléfono de un abogado de inmigración de su confianza, que hable su idioma y que pueda atenderlo en cualquier momento. Y ese es el caso de Jorge Rivera, 888-578-2276. Si usted desea llamar a nuestro sistema automatizado y dejar su pregunta grabada, puede hacerlo a través del 239-206-3122. Jorge, muchísimas gracias por el contacto y buen viaje. Claro que sí, cuenten conmigo, hablamos pronto. Seguro que sí, te esperamos la próxima semana para seguir dando respuesta a nuestra comunidad sobre los temas que más nos importan en este momento. Gracias, aquí estaremos. Hacemos una pausa, en breve regresamos con más. Quédese con nosotros aquí en Telediario. Y en la próxima parte, un incendio crea pánico entre residentes de Fort Myers. Y más adelante, la Corte Suprema de Justicia ratifica la ley de salud del presidente Obama.